Tuyo. Bueno, perfecto. Comenzamos entonces con la parte final de la clase de hoy, del día de hoy. Entonces, ya vieron demasiadas misiones satelitarias con Oro, tienen Guido, Pilato también vieron la parte de las misiones que hay óptica, que trabajan de onda de de los micrómetros, vieron, bueno, hay muchísima información de eso y lo bueno, como les decía el Comodoro, es que a futuro, digamos, todavía existen eh, programas o misiones ya implementadas hasta el 2030, tanto radar como ópticas, o sea que está asegurada la continuidad de poder seguir recibiendo datos, aquellos que de alguna manera van a requerir este tipo de información, tienen asegurada la continuidad y cada vez las plataformas son más amigables, digamos, y la política de datos también de las agencias para poner libremente y gratuitamente recibir esta información. Simplemente hay que saber cómo se procesa y ponerla y cómo de alguna manera podemos transformar el dato en información útil. Aquellos que tengan interés en el tema, podemos, como ya les digo, seguir con una cierta continuidad en la temática. Lo que les voy a mostrar ahora es un poco el tema del SAOCOM. Entonces, eh, ah, antes de seguir, bueno, la pregunta esa que quedó ayer medio como, ¿por qué visión lateral? ¿Por qué no lateral? ¿Por qué? Medio como, esto explicaría un poco, eh, que justo encontré esta diapositiva, que, digamos, ¿por qué necesitamos la visión lateral en el radar? Como les decía, el radar mide tiempos eh, y distancia y la magnitud del eco recibido, ¿no? Por consiguiente, si el eco del radar necesita recibir la información para diferenciar un objeto de otro, que la señal vuelva en tiempos distintos. En este caso, por ejemplo, T1 sería para esta casa y T2 para esta casa. Para poder reconocer que este objeto es diferente de este, los tiempos que llega el pulso al sensor, al radar, deben ser en tiempos diferentes. Si el radar miraría en forma nadiral, que era lo que se planteaba ayer, el problema subsiste que estos dos objetos van a estar equidistantes. Por consiguiente, esta equidistancia implica de que el pulso tenga el mismo tiempo, T1 y T2 serían recibidos en el mismo momento. Entonces, no podría reconocer o diferenciar este punto de este otro. Por eso, en el caso de radar de apertura sintética, decimos que hay una geometría de adquisición específica, que era lo que les comentaba ayer, y un poco quería aclarar en el día de hoy. Pasando al tema de Argentina, entonces, un poco la misión espacial se complementaría con diferentes tipos de satélites. Argentina tiene un programa, un plan espacial implementado a través de la CONAE y sus empresas asociadas, como INVAP o la Comisión de Energía Atómica, o muchas empresas que hay también del ámbito privado, que trabajan en este tipo de desarrollos. Argentina tiene entonces en órbita satélites de tipo, como decía, óptico, instrumental específico, como fue la misión del SAC-D Aquarius, que portaba, como les digo, un instrumento que medía salinidad marina, que se llamó justamente Aquarius. Las dos misiones SAOCOM, 1A y 1B, que hoy están en órbita en este momento, es una constelación. La próxima misión va a ser del óptico orientada al mar, a los océanos. Se va a denominar Sabia Mar. Esta es una misión que se está haciendo conjuntamente con Brasil. Y también hay a futuro, lo que se viene son los satélites
SARE de menor porte, e inclusive con una tecnología avanzada de poder ensamblar. O sea, la idea es que cuanto menor peso o menor porte tengan las plataformas, permiten de alguna manera tener vehículos lanzadores mucho más, con más capacidad para vehículos lanzadores. En eso también está toda una temática que está tratando Argentina también de desarrollar, juntamente con la CONAE, los vehículos lanzadores o portadores. Y estas misiones SARES de menor porte, inclusive la capacidad de poder ser ensamblados en el espacio. Y así como se ensamblan, también se pueden reparar, acondicionar, modificar, trabajando, ¿no?, a nivel espacial. O sea que esto es el futuro, digamos, como un avance más a futuro de lo que va a ser la tecnología espacial, ¿no? Las estaciones orbitales y todo lo demás que viene en cuanto al desarrollo en la carrera del espacio. Bueno, la misión Saucon, entonces, un poco, intervinieron un poco, ya les habló el ingeniero Gary, el comodoro Gary. Estas serían un poco las características de desarrollo, eh, la construcción de lo que es la antena, la plataforma. Esto se hizo en diferentes lugares. Uno, la antena estuvo más en la parte de Córdoba, en Falda del Carmen, la plataforma de servicios en el INVAP, junto con los paneles solares. El vehículo que lo llevó, lo trasladó, el avión Antonov, lo trasladó hasta, bueno, en el caso del primer satélite Saucon se lanzó en California, en Vanderbilt, y el segundo satélite, el Saucon 1B, se lanzó desde California, desde la Florida, el estado de la Florida, Cabo Cañora. Este es el vehículo lanzador, digamos, que complementaría lo que vemos acá en cuatro cuadros, lo que fue todo un trabajo enorme, ¿no?, de muchos técnicos e ingenieros para poner esto de toneladas acá adentro y que pudiera llegar a destino y que pudiera ser enviado y lanzado. Todo un logro, un éxito importante para la Argentina, que nos pone, como les digo, a la vanguardia de la tecnología satelital con sensores radar o con instrumentos radar. Bueno, la plataforma en sí, el radar, entonces consta de ya lo vimos ayer, paneles solares que abastecen energéticamente al satélite, a la plataforma de servicios, donde toda la parte de telemetría, electrónica, ¿no?, el pulso de la antena del radar se, eh, se genera a partir de estos paneles solares. Eh, y bueno, después tiene una plataforma de servicio. Estos paneles, como les digo, fue desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. La plataforma de servicios que se desarrolló en el INVAP, que bueno, acá tiene todo lo que es la parte electrónica, el GPS o sistema de posicionamiento orbital, o sea que ajusta, digamos, componentes electrónicos de telemetría con tierra, que es lo que mantiene de alguna manera el funcionamiento, la orientación de la antena, los modos de adquisición, todo se maneja desde, por supuesto, desde la estación tierra, digamos, y se programa la adquisición de las imágenes, en qué modo se van a adquirir, el ángulo de inclinación, las características de la programación de la toma a la derecha o a la izquierda, todo se hace electrónicamente, entonces, a través de esta plataforma, ¿no?, de servicios. Y el corazón del radar, que sería la antena, una antena SAR de 35 metros cuadrados de, de superficie, digamos, con 7 paneles de 5 metros cuadrados cada uno, que la hace una antena importante desde ese punto de vista. El SAOCON son dos satélites iguales, en constelación, banda L, tiene cobertura planetaria o global, un sistema dedicado a la teleobservación a nivel global o planetario, ¿no? Las imágenes, hay varias estaciones repetidoras en otros lugares del mundo, más allá de la estación receptora en lo que es Córdoba, como les dije ayer, y en la estación de CONAE,
y en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Tiene estaciones en otros lugares del mundo que también tienen la capacidad de recepcionar el dato y de alguna manera hacer uso y distribución. Órbita polar, ya lo vimos esto, heliosincrónica, vuela a una órbita más o menos de altura pues, de 600 kilómetros. Es una de las más usadas, más utilizadas, empleadas en la parte de la órbita media o baja. Cada satélite tiene un desfasaje de uno a otro de 180 grados para tener la posibilidad de reducir el periodo de revisita o la frecuencia temporal de revisita sobre el mismo área de justamente la mitad. Si antes tenías 16 días con uno, ahora tenés 8 días de revisita sobre el mismo lugar, ¿no? En constelación. Bueno, esta es un poco la antena, vista desde atrás, toda la parte electrónica, ¿no? El corazón, digamos, de lo que sería el radar. La antena vista de frente, como digo, son 5 paneles, 7 paneles de 5 metros cuadrados cada uno, 140 módulos de transmisión y recepción, 20 módulos irradiantes y arreglo de los elementos que hacen a una antena muy importante eh, con avances tecnológicos como en la parte de interferometría y la parte de polarimetría o multipolarimetría, como vimos en la clase de ayer, emite en distintas polarizaciones. Los paneles solares, 13 metros cuadrados, es un satélite muy importante. Bueno, acá tienen un poco lo que vimos ayer, un poco, prácticamente el Yaco recibe todos los modos de adquisición, Scansat, StreetMap, Topsat, tiene dos formas de Topsat, Topsat Narrow y Topsat Wide, es decir, más cercana a, a los ángulos de inclinación más chicos, y Narrow, que sería, y después Wide, que sería un Topsat mucho más grande, ¿no? Con las polarizaciones, tiene la capacidad de tener hasta quadpol, HH, HB, BB, o sea, las polarizaciones cruzadas, HB, BH, y las polarizaciones compolarizadas, que es HH y BB. O sea, tiene la polarización completa, con distintas resoluciones espaciales. 10 metros sería la de más alta resolución, y con distintas variables entre el grado de cobertura, que llega hasta 350 kilómetros en una sola imagen, pero con resoluciones menores, ¿no? 50 metros. Es decir, esto hay un compromiso, digamos, de cobertura con en relación a, ya le digo, el tamaño del píxel, resolución espacial, que determina de alguna manera el grado de detalle de objetos que podemos diferenciar o mejorar, digamos. En general, trabaja en resoluciones no de alta, no tiene alta resolución espacial, sino que alcanza como máximo unos 10. Así que bueno, el Saucon en sí tiene todos los niveles de procesamiento que vimos ayer también. Permite tener desde bueno, los datos crudos, que como les digo, en general no son muy utilizados, el nivel 1, que tiene la fase para hacer interferometría, el 1B, que es el detectado, o ground range, que es el que más, en general, el que más es utilizado, y después, bueno, los que ya están georreferenciados o corregidos a un elipsoide o por ortorrectificados, que se le llaman también con el dato de SRT o del modelo digital, que podemos ya incluirlo directamente a trabajar como les decía, en sistemas de información geográfica o incorporarlos de forma directa, dado que están ya corregidos, calibrados y georreferenciados, ¿no? Y después hay productos, bueno, de niveles superiores, digamos. El formato es el HDF5, similar al Cosmos Skymet, adoptado por la ASI, por la Agencia Espacial Italiana.
el formato de archivo como le digo, lo ingesta directamente el Snap, así que ya Saucon puede ser incorporado o probado ya directamente, lo podemos procesar con el software que vamos a utilizar en la práctica de este curso. Bueno, un poco como les habló el ingeniero Gary, forma parte de la constelación Siage, con los Cosmos Skymet, ¿no? En planos orbitales similares, parecidos, hay una leve diferencia, pero los dos en su conjunto. Saucon en banda X, Saucon en banda L, perdón, banda L, y Cosmos Skymet en banda X, lo que hace, digamos, de alguna manera trabajar con 6 satélites simultáneamente en diferentes bandas, lo que permitiría de alguna manera generar una temporalidad mejor, podemos tener mayor frecuencia, el periodo de revisita. El SAOCOM, bueno, 2018-2020, las fechas de lanzamiento, y un poco las aplicaciones, en general, los productos que podemos obtener y derivados de esta tecnología radar, que en general están orientados, como digo, a recursos naturales o a otras aplicaciones, y que si uno entra en el geoportal de la CONAE, ofrece descarga automática de estos productos, como ser mapas diarios de humedad, suelo para actividades productivas en la parte agrícola o agropecuaria, importante para la toma de decisiones para los productores, sobre todo en la región pampeana, donde es importante aparentemente la humedad del suelo, en actividades como pueden ser la siembra o también los insumos de cuando uno sufre estrés hídrico o fertilización, mapa de riesgo de enfermedades, áreas inundables, periodos de detección de áreas en periodos de sequía, detectar prioridad en cuanto a cuáles son las áreas que con características en general en Córdoba se producen todos los veranos problemas de incendios forestales, incendios pastizales, incendios. En Argentina sufre mucho este problema y se trabaja en este tema tratando de generar información de áreas de riesgo a incendios. Después, el tema como les decía ayer, la interferometría permite, sobre todo el DINSA, el proceso de deformaciones o desplazamientos, terrenos, el modelo digital también, como es interferométrico, se orienta también a obtener interferometría, modelos digitales de terreno. En la parte de glaciares, también, retroceso o desplazamiento de glaciares, hay una línea de investigación en esta área. Y también tiene el océano, aplicaciones como, estas son las generales. Después hay un montón de aplicaciones, en general, lo que era derrames de petróleo o seguimiento de embarcaciones, pesca ilegal, y bueno, hay un montón de actividades oceánicas, corrientes marinas. Alfredo, ¿con qué resolución se puede obtener un modelo digital de terreno? Y mirá, en el orden en este caso va a depender mucho del modelo, del modo, si trabajás con StreetMap, en general, tiene una resolución de 10 metros, o sea que estaríamos más o menos en ese orden más o menos de modelos digitales entre 10 metros o 30 metros, lo más preciso serían 10 metros. Perfecto, gracias. O sea que mejora la resolución del SRTM, digamos. Ojo, como les digo, la banda L tiene esa capacidad también de tener un poquito de mejor coherencia en las imágenes debido a que tiene más estabilidad. Es como que la banda X es más sensible justamente a esos cambios, porque vos para generar un modelo digital, la clave está en obtener dos imágenes
del mismo punto observadas en ángulos, en pequeño, con una geometría diferente, ¿no? Y ahí detectas el cambio en el ciclo de fase para poder, pero necesitas tener una diferencia temporal entre una imagen y otra que no afecte de alguna manera, es que el cambio, que puedas despejar topografía y no que el cambio se haya producido, como bien decía, producto de algún cambio o porque se, se movió, digamos, los dispersores, en este caso presentes en la imagen, hayan producido ese cambio. Entonces, la banda X es muy sensible a ese fenómeno de pérdida de coherencia, ¿no? La banda L tiene mejor coherencia, por lo tanto, el objetivo es justamente obtener modelos digitales con banda L, que es toda una complicación también. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Todos trabajando un poco en esa parte de la interferometría, que es un desafío generar nuestros propios modelos digitales de terreno. Bueno, el objetivo primario fue el tema de la humedad, que fue el leitmotiv. Es más, el proyecto fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con préstamo, la aprobación del proyecto, digamos, para el préstamo fue con este objetivo, ¿no? De poder facilitar de alguna manera a nivel mundial, o poder obtener datos de humedad, de suelo, para todo lo que es actividades productivas. Y estaba en la agenda de Naciones Unidas lo que es alimentos para el mundo en forma saludable, en forma sostenible, y una de las, cuanto mayor información obtengamos a partir de los satélites y en general son proyectos que tienen interés a nivel internacional. Ese fue un poco el leitmotiv, y el otro era, bueno, la capacidad, como hablábamos recién, de obtener modelos digitales. Y también había un tema de enfermedades o plagas, sobre algunos cultivos, un fusarium también en el trigo, que también fue visto como algo importante. Así que bueno, eso fue lo que determinó el apoyo económico para el Saucon. Pero en general tiene varios objetivos, digamos, como les decía, en todo lo que tiene que ver con ambiente, y producción y recursos naturales, geología, salud, todo lo que tiene que ver con epidemiología, y en realidad es transversal a muchas aplicaciones el uso de esta información, y van surgiendo cada día más aplicaciones porque el uso de esta información es muy útil en muchos aspectos. Entonces, desde cartografía, petróleo, oceanografía, pesca, silvicultura, desastres naturales, como eh, desastres, el SIAG es producto de este tema, y nosotros formamos también parte de lo que es el charter para emergencias, que es poner a disposición. El charter lo integran un montón de agencias que tienen en órbita, agencias e instituciones y empresas privadas que tienen hoy satélites en órbita, en distintos modos, ópticas y de radar, que se adhieren a un programa llamado Charter, que es ante cualquier situación de emergencia que sufra cualquier punto del planeta, como pueden ser terremotos, tsunamis o incendios, bueno, una situación de inundación, de emergencias así de este tipo ambientales, determinan, digamos, el apoyo de estas agencias, poniendo a disponibilidad de forma automática toda la información disponible que podamos, y apuntar todo lo que es el monitoreo de las antenas y los satélites, con el objetivo de adquirir información para justamente de alguna manera ayudar a lo que es paliar o controlar o de alguna manera diagnosticar aquellas áreas afectadas. Digamos, es muy útil a la hora de tener que tomar medidas o, como siempre digo, la toma de decisiones
tener este tipo de información, ¿no? Bueno, esta es un poco la puse porque es la primera imagen que captó el satélite, en este caso el 1B, ahora reciente, que fue captada sobre la península de Valdés, en Chubut. Y de alguna manera, bueno, es una composición que permite identificar o detectar el contenido de agua, salina, el contenido de agua en la parte también territorial o salitral, acá en la zona continental, como se ve y se observa en tonos azulados, los acantilados que reflejan alta respuesta, ¿eh? Como decíamos, el efecto esquina o doble rebote de los acantilados, el agua en calma, el agua en movimiento, clásica de radar, ¿no? Y acá, por ejemplo, en esta región, así todo un sector donde se ve bien el desgaste de la erosión eólica, bien perceptible por el radar, los, eh, los procesos erosivos debido a los vientos predominantes, ¿no?, en esta región. Esta la puse también por una cuestión de que estamos trabajando en esta zona, ¿eh? Que se llama CELPA, para la Fuerza Aérea. Acá estaba instalada, esto es Mar Chiquita, la albúfera, Mar Chiquita, que es una laguna interna. Hay muy pocas albúferas en el mundo, en Sudamérica tenemos dos, una es, por su importancia, ¿no? Lo menciono, es la albúfera de Mar Chiquita, ubicada en la provincia de Buenos Aires, cerca de la zona de Mar Chiquita. Acá se instaló el CELPA, que muchos, es un campo de tiro de las tres fuerzas, no sé si es conocido por algunos. Acá tiraban las tres fuerzas, y además es una zona donde se instaló la primera estación experimental, antena de recepción de datos, Landsat, de la NIE, y ahí se hacían también algunos experimentos con el tema de cohetería, con los alemanes. Y bueno, justamente esta es la primera imagen de Saucón, en la zona de Mar Chiquita de radar. Nosotros es declarada, también fue declarada ahora área protegida. Dentro de las figuras de las áreas protegidas hay una que se llama Reservas Naturales de la Defensa. Es una figura que está dentro del Ministerio de Defensa, es un convenio que surgió entre el Ministerio de Defensa y la IAPN, Área de Parques Nacionales, que conformaron, digamos, de alguna manera, áreas de interés para la conservación dentro de la parte militar, digamos, campos que están en las Fuerzas Armadas. Entonces se desarrolló todo un programa de establecer cuáles son áreas prioritarias, en este caso, una es esta, Mar Chiquita. Y bueno, acá ven la albúfera, la laguna, tiene comunicación. Albúfera se le llama porque es una laguna interna que recibe agua dulce de arroyos o de ríos, y también recibe agua del mar a través de una boca, que le da una comunicación de una mezcla de situaciones que se dan cuando el mar predomina y si no cuando predominan las aguas dulces de los ríos y arroyos que alimentan esta laguna. Entonces hay un intercambio interesante porque acá tiene una fauna muy importante, histícola, zona de pesca, y además es un área de las aves que migran, aves migratorias, y llegan acá a este lugar siguiendo la ruta hacia el sur, más al sur. Entonces, es importante desde el punto de vista como reserva de biosfera, también la UNESCO la declaró reserva de biosfera al CELPA, que integra también el Parque Atlántico Mar Chiquito, que es todo un área, ¿no?, importante de protección ambiental, y además porque, fíjense que acá, a partir de la ruta, el uso de la tierra es totalmente antropizado, acá se hacen actividades productivas agrícolas, a diferencia de que esta región, por estar justamente en área militar, se mantuvo, digamos, en cierta medida con sus características primitivas, es típica tiene presencia de comunidades
de pastizales típicos de la Pampa, pampeanos, que hoy quedan muy pocos, espartillares, pajonales, tiene la famosa cortadera o la cola de zorro, que ustedes ven cuando van hacia la costa, hay cortaderales, pastizal salino, diferentes ambientes que tienen una cierta continuidad del mar a partir de la parte dunosa, de las dunas, la costa, hacia la ingresión hacia el interior, digamos, entonces van cambiando, modificando los ambientes en función, ¿no?, de las condiciones del sitio, pero tenemos en este caso la presencia o la ventaja de que se conservó de alguna manera y no hubo, digamos, de alguna manera un cambio en el uso. Es una zona muy procurada o buscada justamente por emprendimientos inmobiliarios, otras características que lo hacen apetecible para grandes emprendimientos comerciales. Acá ven, a partir de esa, justamente esa posibilidad de obtener datos en banda X y en banda L, permite hacer también algunos ensayos para poder fusionar este tipo de productos, ¿no? Banda X y banda L. Bueno, esta es una imagen obtenida con Saucon 1B que muestra una región de la provincia de Salta, al límite con Chaco, donde podemos ver las áreas deforestadas y las áreas con vegetación, el avance del monte, del uso de la tierra agrícola, ganadero, sobre el monte nativo, y podemos hacer un monitoreo y un seguimiento de este tipo de actividades que, en definitiva, tienen una contraparte ambiental bastante importante, digamos. Este cambio en el uso determina pérdida de biodiversidad o, en algunos casos, que afectan, en definitiva, al cambio climático, ¿no? Hoy por hoy hay una preocupación de ese cambio de uso, ¿no?, el avance de la frontera agrícola sobre áreas de selva o de monte o áreas forestales que en definitiva son importantes en el tema del calentamiento global, la absorción del dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Entonces hay una política de tratar de evitar ese avance descontrolado, más que nada, sobre áreas. Bueno, esta es una imagen también, como veíamos ayer, de la zona, yo les había mostrado el área de Cataratas, Iguazú, Saucón, esta es Banda L, yo les mostré una Sentinel ayer del programa Centinelas de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. En este caso es una imagen en Saucón, tiene otras características, Banda L tiene mayor penetración, o sea que estamos recibiendo información no solo de la parte del dosel arbóreo, sino que también está recibiendo información acerca de un poquito de lo que pasa debajo de las copas de los árboles, y otras características que tiene mayor sensibilidad justamente a las características de humedad de los suelos, y eso lo hace también importante a los fines de este tipo de aplicaciones que surgen en esta región del espectro de las microondas banda L, a diferencia de la banda C. Bueno, acá Salinas Grandes, otro ejemplo en la zona más semiárida, árida, en Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, más, con mayor penetración también, y datos del contenido de agua que se pueden ver en tonos azulados. Acá todo esto detecta la humedad subsuperficial. Eh, Esa es la importancia, ¿no?, de tener microondas en banda L que de alguna manera permiten, en base a la penetración que tiene en el suelo, poder establecer de alguna manera un análisis del contenido de humedad en este tipo de lugares con estas características. Acá en la Antártida,
cómo se observa el ARA, Irizar, el almirante Irizar, el rompehielo, bien destellante, digamos, este fenómeno de, decíamos, efecto esquilo doble rebote, y cómo permite de alguna manera estas imágenes orientar o de alguna manera tratar de establecer la navegación en hielos, a veces que se forman esas capas que necesitan ser orientados, ¿no?, en las rutas de navegación en cuanto a la formación, como les explicaba hoy en Comodoro, de icebergs o hielo marino que de acuerdo a su disposición o concentración hacen o complican las rutas de navegación en la Antártida. Así que un poco también ese objetivo es obtener información para justamente de alguna manera orientar o guiar la navegación en estas regiones. Y bueno, esta es un poco también para mostrar en Isla Grande de Tierra del Fuego, como les mostraba la primera imagen que les mostré en la presentación, las características que tiene el canal BIL y todo esto, de poder obtener imágenes con Saucón, ¿no? Como se observa la ciudad de Tierra del Fuego, el canal de Beagle, en las aguas, también así como decíamos, el movimiento del océano y las aguas en calma, que aparecen bien oscuras, con el efecto especular, y las áreas que tienen un color azulado, celeste, están como indicando un poco de movimiento, de corrientes o de olas, oleaje. Y bueno, la parte de la continental, ¿no?, con distintas cubiertas en tonos amarronados, permiten determinar nieve o de acuerdo a la rugosidad, que era el término, otro de los factores característicos de las cubiertas que interactúan con la señal de radar, como les explicaba ayer, rugosidad y estructura, determina mayor o menor rugosidad. Si es la nieve, podemos inferir algún tipo de características de la nieve, de la cubierta nival, o en el caso de la vegetación, lo mismo. Así que bueno, hay una gran disponibilidad de datos. En este caso, este es el producto que pueden, de alguna manera, estar ofreciendo la CONAE, que es escala de porcentaje de humedad del suelo. Es un producto ya con valor agregado, ¿eh?, que diariamente lo produce la gente de la CONAE. Es una escala, ¿ven? Esto es a partir del modelado de los datos se obtiene este tipo de producto, ¿no?, ya elaborado, donde podemos determinar para cada punto, para cada píxel, el contenido de humedad en los suelos, en el campo, anegado, saturado, en capacidad de campo o de marchitez permanente. Clasificación de cultivos, también podemos identificar en base a esa, digamos, de alguna manera, interacción particular, en el caso de la rugosidad y de la estructura del cultivo, basándonos justamente en las características de la polarimetría también, HH, HB, la polarimetría cruzada, es factible de alguna manera clasificar o identificar diferentes tipos de cultivos en base a esa interacción. Acá amarillo, esta es una imagen ya clasificada, los colores identifican de alguna manera al tipo de cultivo. Todo aquello que ven en amarillo es maíz, todo lo que ven en verde es soja, o cada cubierta, digamos, está identificada por un color. Áreas inundadas, esta es una aplicación ya muy difundida, muy empleada. Una de las características más importantes es su interacción con el agua, así que el radar permite justamente este tipo de mapas, ¿no?, de mapeos, y justamente, como les decía ayer, a veces es coincidente con los procesos de inundación o anegamiento, lluvia abundante, nubosidad, con el óptico,
se complica y con el radar no. Retroceso glaciario, ¿no? O desplazamiento de glaciares. Esto es también algo muy empleado, muy utilizado. Tiene alta sensibilidad a la rugosidad del hielo. Detección de barcos, eso lo vimos también ayer un poco, ¿no? Y bueno, el efecto doble rebote en las ciudades lo que hace es identificar o poder realizar de alguna manera algún tipo de análisis en cuanto a cómo, por ejemplo, puede ser hacia dónde se puede expandir, digamos, las mallas urbanas, el crecimiento urbano, monitorearlo a través del tiempo y sus características fundamentales en cuanto a su estructura edilicia o algunas, se pueden inferir algún tipo de información a partir de esa característica que la hace tan evidente en las imágenes de radar, ¿no? Las mallas urbanas. Bueno, otra de las aplicaciones de la interferometría, entonces decíamos el DINSAR, evaluar deformaciones temporales debido a, en este caso, bueno, movimiento de erupción del volcán en Calbuco, esto es Chile, el sur de Chile, a través de imagen a los pulsars, otro satélite en banda L que les habló el comodoro Gary, una misión japonesa, y que permitió de alguna manera poder obtener este tipo de estudios o metodologías que pueden ser replicadas con Chaucón. Esto es el caso del empleo del dato DINSAR, como decía, de formaciones o de la interferometría, que permite de alguna manera hacer un seguimiento de esa deformación que sufre, tanto sea en elevación o subsidencia de los píxeles, al milímetro, y es una técnica muy empleada. Se usan algoritmos específicos de procesamiento de los datos, porque son una serie temporal, ¿no? A lo largo del tiempo, del año, de muchas imágenes, y bueno, hay varios métodos de algoritmos que se emplean en el caso de áreas urbanas o áreas con un fenómeno de dispersión en doble rebote, que se usa mucho lo que es Permanent Scatter, que es un algoritmo específico para el análisis de esta deformación, o en áreas donde hay más dispersión en volumen, que es otra, se usan otros programas como SVAS, que era el caso que les mostraba yo del volcán Calbuco, dependiendo del tipo de retrodispersión predominante o scattering predominante, se emplean algoritmos de análisis, este caso de deformaciones, o uno u otro, digamos, porque funciona mejor, pero eso ya es todo un tema específico de lo que es análisis. Pero bueno, podemos analizar la velocidad de la deformación en el tiempo y a su vez la deformación total medida, ¿no? En milímetros, tanto sea en elevación o subsidencia. En este caso, se hizo un estudio en la zona de Buenos Aires cuando se hizo la obra de la línea D, la expansión de la línea D de subte, o B de subte, subterráneo, y coincide justamente, estos puntos azulados indican subsidencia, y coincide justamente con la construcción justamente de la excavación para la construcción de la línea de subterráneo, la expansión de la línea subterránea. Así que bueno, un poco para hereditarias en el activa, digamos, en las misiones de radar, y bueno, específicamente el tema Saucón, que es lo que viene. Las dos misiones ahora están funcionando a pleno, están operativas. Hasta hace poco la 1B estaba en proceso de calibración
y hoy por hoy tenemos la posibilidad de tener los dos satélites, uno A y uno B, operando simultáneamente, así que hay en el geoportal de la CONAE, ustedes pueden entrar ahí y ver, hay mucha información, tutoriales, aquellos que tengan interés, de procesamiento de los datos AUCOM y las características que tienen los datos AUCOM, y a su vez tienen, bueno, la posibilidad de establecer de alguna manera, porque la CONAE tiene una política de ofrecer datos, hay datos para educación, para investigación, con otros usos o aplicaciones concretas, pero hay que de alguna manera establecer alguna relación o convenio para el uso de los datos, ¿no? Así que la Fuerza Aérea está con eso, estamos con eso, y muchas instituciones tienen convenio con CONAE para acceder a la información, a los datos, no solo de SOCOM, sino de toda la disponibilidad de datos que tiene la CONAE, que recepciona datos spot, francés. Así que bueno, eso es un poco la información que les puedo transmitir de lo que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en cuanto a sus misiones, sus objetivos y la posibilidad de obtener esa información para cada uno de ustedes en diferentes usos o los objetivos y necesidades. Así que bueno, hasta mañana, nos veremos mañana y seguiremos con este curso.